Me han pedido desarrollar acerca de los trastornos por uso de alcohol, mencionar también otras sustancias, pero centrarnos sobre todo en la detección, en la intervención motivacional en el primer nivel de atención o la atención primaria en salud. Eh, Vamos a hacer como que un intento de una guía práctica para una atención integral. O sea, recordemos que esta es una muy buena iniciativa del Colegio Médico del Perú para hablar sobre todo de la atención primaria en salud, ¿sí? Así que vamos a empezar un tanto hablando de la realidad de las adicciones en la atención primaria de la salud. Primero con un diagnóstico situacional inicial. Sabemos que hay una alta prevalencia de los trastornos por uso de sustancias, también conocidos como TUS, que son no detectados en la consulta médica general. Ese es el primer diagnóstico situacional, ¿ya? Y eso es algo que quienes estamos en el campo lo podemos ver a diario, ¿no? No se están del todo detectando este tipo de situaciones. Ahora, cuando hablamos de sustancias es importante aclarar que hablamos también del alcohol. Muchas veces cuando hablamos de drogas en general pensamos en las ilegales más que en el alcohol y la nicotina y en los vapeadores, cuando realmente estas son drogas también, incluso que generan mucho más daño que las ilegales desde el punto de vista médico, ¿saben? Y al mismo tiempo existen otras formas de adicciones, como las adicciones conductuales, las no químicas. Lamentablemente la sociedad es bastante cruel actualmente con nosotros, con los niños y los jóvenes, porque con diversas formas de conductas adictivas relacionadas a los videojuegos, a la ciberadicción, redes sociales, también se generan problemas de este tipo, ¿no? También generan diversas formas de conductas adictivas. Ahora, este diagnóstico situacional inicial se ve bastante respaldado por las cifras nacionales que pongo acá enfrente para poder analizarlas juntos. Fíjense que un 35% de la población peruana tendría un consumo problemático de alcohol sin reconocerlo. Es un montón, ¿cierto? Y además, entre el 8 y 10%, aparte de esa cifra, presentaría dependencia a esta sustancia. Recordemos que hablar de dependencia es hablar de adicción, una situación ya crónica de la misma enfermedad, porque inicialmente es abuso, que ya es el inicio de la enfermedad, llámese un consumo perjudicial, y luego se vuelve ya una dependencia. Fíjense la gran cantidad de la estadística que se refleja acá, ¿no? Y esto lo menciona el INSM en su nota de prensa del 2023, ¿ya? Después tenemos que la prevalencia del trastorno por uso de alcohol, acá yo lo especifica más hacia el alcohol, ¿no? Y nosotros también, de pronto los que estamos ya inmersos más en esto, hay que pensar que hay diferentes formas de alcohol. El alcohol etílico, el metílico, el isopropílico no hay tanta implicancia clínica, pero también es otra forma de alcohol. Englobados en una forma de trastorno, en la población de 15 años a más es el 2.9%, siendo significativamente mayor en varones que en mujeres. Fíjense también cómo afecta ya el uso de sustancias, en este caso alcohol, en la adolescencia. Y es que es así, porque cuando uno hace una buena historia clínica, cuando uno entrevista adecuadamente a la persona que atendemos, casi la mayoría, si no son todos, la mayoría inicia su consumo en edades tempranas de la vida, incluso en la niñez. Niñez me refiero 8, 9, 10 años. Ya hay experiencias con primeros usos de alcohol a esa edad. Pero acá toman el corte de los 15 años a más, ¿no? Otro dato importante a nivel nacional es que el número de atenciones por consumo de alcohol en los establecimientos del MINSA se ha incrementado mucho, con más de 43.000 casos atendidos solamente en el año 2024. Y esto lo dice el MINSA en una nota de prensa que lo arroja el año pasado. Y finalmente tengo un dato que dice que según el estudio nacional, esto lo hace de vida, ¿no? Sobre el consumo de drogas en estudiantes de secundaria del año pasado, el 5.4% de los mismos han consumido drogas ilícitas, o sea, drogas ilegales. Acá sí, pues estamos hablando de la marihuana, de la cocaína y sus diversas formas, ¿no? Clorhidrato. No es tanta la incidencia en ellos, felizmente, crack y pasta, pero también son otras formas de cocaína. Y otras de las ilícitas que hay, como el tusi, si deben haber escuchado del tusi. Eh, una sustancia que también es de cuidado porque no sabemos exactamente qué contiene, ya que depende cómo lo cocinen, en un término que se suele usar mucho en ese ámbito. Siendo la sustancia de mayor prevalencia en este grupo la marihuana. Claro, porque la marihuana es la droga ilegal más usada de todas, ya la ilegal. Porque la droga más usada de todas es el
alcohol. Muy bien. Que es la que genera más muerte, que es la que genera más problemas de salud en general. O sea, te enferma desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie el alcohol, ¿cierto? Bueno, hay otros datos también que por ahí puedo arrojar. Recuerden que la droga con mayor potencial adictivo es la nicotina. Esta te puede generar adicción en cuestión de días o semanas, cosa que no ocurre así nada más con otras drogas. Felizmente ya la población mundial está dejando de usar nicotina. Lamentablemente la industria, repito, es cruel, porque ahora vienen con esto de los vapeadores, con diferentes formas de presentación a colores y sabores, etcétera, que acaparan mucho la audiencia de los adolescentes, ¿no? Es lamentable, ¿no? Y ahora datos internacionales que también respaldan esta problemática, ¿no? De que existe, repito, dificultad en el diagnóstico, en la detección, primero detección con los tamizajes, que es lo que se hace en el primer nivel, y luego en el diagnóstico, que es posterior, en medicina general, o sea, no lo estamos haciendo del todo bien. A nivel internacional, el consumo nocivo de alcohol causa más de 2.6 millones, o sea, 2.600.000 muertes anuales, lo que representa el 4.7% de todas las muertes a nivel global. Nuevamente, es un montón. Esto lo dice la OMS en 2024. Y el consumo de alcohol es responsable de 1.6 millones de muertes por enfermedades no transmisibles. Y acá sí estamos bastante familiarizados los que, a pesar de las especialidades, no dejamos de ser médicos. Y siempre tenemos que evaluar esto, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, cánceres. El alcohol está implicado en todo esto. Es el cáncer, el alcohol produce estas enfermedades también. ¿Ya? Las produce o las empeora, las acompaña y está presente bastante acá, como podemos ver. Y además de 724.000 muertes por traumatismos, eso también es algo muy importante mencionar. Mucha gente muere no necesariamente porque tiene alcoholismo o porque tiene adicción al alcohol, sino porque se pasó de copas una noche y se accidenta, cae en un accidente de tránsito, es atropellado, una mala caída, una mala forma de quedarse dormidos y se aspiran, autolesiones, peleas, pleitos callejeros, ¿no? Ocurre bastante bajo los efectos del alcohol, ¿no? Y eso lo menciona pues la OMS, ¿no? Finalmente, unos últimos datos internacionales más, que habla que se calcula que 64 millones de personas en el mundo sufren de trastornos por consumo de drogas, acá sí lo engloba, es un montón también. Sin embargo, solo 1 de cada 10 personas recibe atención. Otro dato realmente penoso. Es por eso la importancia de la atención primaria en salud, porque justamente la atención primaria en salud está dirigida hacia aquellas personas que no pueden acceder a este tipo de atenciones, que son 10 de las 11 en total, la importancia de hacer la detección a ese nivel, en ese primer nivel de atención. Sí, esto también lo menciona la UNOC el 2024. Hace poco nada más la ISUP hizo una ponencia y habló de estos datos. Si desean lo pueden buscar también en las redes. Los opioides. También los opioides resulta que son drogas adictivas, claro que sí. Al mismo tiempo son medicamentos que recetamos los médicos, es cierto. Tienen sus prescripciones, tienen sus indicaciones, tienen sus dosis, tienen sus tiempos, pero muchas veces cometemos el error de dar demasiado tiempo, demasiada dosis, y se comporta como una droga adictiva muy poderosa también, ¿ya? Y es bastante mortal. El 69% de las muertes se relacionan a los opioides. Eso lo habla la UNOC en 2019. Claro, realmente como médicos tenemos que tener bastante cautela, ¿ya? Bueno, esto para los médicos, perdón. Sobre todo en 3 primeras drogas. ¿Cuáles crees que son esas 3 primeras drogas de implicancia médica? Claro, sí, muy bien, escuché un brrr por ahí. Está bien. Alcohol, efectivamente, el alcohol a la cabeza, las benzodiazepinas y los opioides. Esas son las 3 drogas que como médicos tenemos que tener un montón de cautela, porque sí es de manejo médico, tanto en la abstinencia como en la intoxicación, incluso en la sobredosis. La gente muere mucho en esos 3 escenarios en base a esas 3 drogas. Las otras drogas son de manejo médico parcial, porque también tiene que ver bastante la psicoterapia, el acompañamiento psicosocial, ¿no? Familiar. Y también otro dato acá que dice que la producción y el consumo de cocaína ha alcanzado niveles altos históricos máximos a nivel mundial, y esto lo dice la UNOC hace poquito nada más. Entonces sí que estamos realmente ante una situación de problema de salud, no solo mental, ¿saben? Sino de salud pública, realmente, ¿no? El tema de las adicciones. Importante mencionar nuevamente que la atención primaria en salud es la puerta de entrada al sistema de salud.
y el lugar ideal para la detección temprana de cualquier forma de enfermedad, y las adicciones son enfermedades, pues, obviamente, ¿no? Como estamos viendo acá. Ahora, ¿por qué no se está detectando estas situaciones de adicciones o de consumo de sustancias o de conductas adictivas? ¿Cuáles son los probables obstáculos que estamos encontrando en el primer nivel de atención? Podrá ser falta de tiempo, o sea, a lo mejor no nos estamos dando el suficiente tiempo en las entrevistas para hacer una buena historia clínica. Quizás sea por una incomodidad o falta de capacitación para preguntar. A lo mejor no nos sentimos como clínicos, como evaluadores del todo seguros de cómo preguntar, cómo intervenir, cómo hablar de esto. Quizá tenemos la creencia de que no es nuestra responsabilidad hablar de las adicciones, del consumo de drogas, porque a lo mejor quizás todavía lo vemos como algo más de índole social, o de índole familiar, o de índole hasta judicial, policial, cuando realmente sí nos corresponde a nosotros como clínicos, ¿no? Como asistenciales, mejor, hablar acerca de la forma de relación que tengan las personas con las sustancias, ¿no? O con cualquier otra forma de conducta adictiva. Entonces, ¿cuál es la realidad ante esto? Es que la detección realmente no requiere mucho tiempo, y es una habilidad que los asistenciales podemos desarrollar bastante bien, ¿saben? Entonces es fundamental este tipo de capacitaciones, momentos para estar listos y poder intervenir, porque se puede hacer un montón desde el primer nivel de atención. Ahora, poco entrando más en ese análisis del por qué hay esas dificultades en la detección de los problemas adictivos, revisando vi que hubo una supervisión de los centros de salud mental comunitarios, lo hizo la Defensoría del Pueblo en 2019, y arrojó unos datos interesantes. Invito a que lo revisemos con calma, cada uno de nosotros. Yo he puesto de pronto los que más me llamó la atención. Y menciona esta supervisión, que se percataron que se encontró que ningún centro de salud mental comunitario, que es parte del primer nivel de atención, claro, se entiende que es un establecimiento especializado en salud mental, como lo es un materno, como lo es un centro de infectología o del adulto mayor, pero es parte de la atención primaria en salud. No, ninguno de ellos tiene un equipo multidisciplinario completo, o sea, les falta. O le falta un psiquiatra, o le falta un médico de familia, o hasta un médico general, o un psicólogo clínico, o un trabajador social, o una enfermera, una técnica, o una terapista de lenguaje ocupacional, que suele ser el equipo multidisciplinario. No están completos. Por lo menos para ese año no estaba ninguno completo. Eh, entonces hay una escasez de recursos humanos a nivel de salud mental, ¿saben? Y eso obviamente limita la atención que podemos ofrecer. Y además, porque dentro de los centros de salud mental comunitarios, que como ya varios sabemos, existe la reforma desde 2015, ya estamos en una buena época de analizar, ya pasaron 10 años desde que se empezó esta reforma. Están dentro de los comunitarios, existen servicios, ¿saben? Está el servicio del adulto, servicio de niños y adolescentes, servicio de adicciones, servicio de violencia o unidades de violencia. Entonces, cogiendo un poco los datos del servicio de adicciones, que dicho sea de paso, ahorita ya no se llama servicio de adicciones, le han cambiado el nombre. Creo que es algo de restauración. eh, o sea, le han cambiado el nombre, la verdad. Habría que preguntar bien a los compañeros de los comunitarios por qué. ¿Qué pasa? Que, bueno, no es que se vea mucho, lamentablemente, pero en este primer gráfico que vemos por acá, el número 10, mencionan que solamente, o sea que el 72% de las unidades o servicios de adicciones cuentan con psiquiatra. O sea, existe un 27%, casi un 30% de unidades de adicciones que no tienen psiquiatra. Ahora, el análisis pudiera ser, ¿no? O el psiquiatra que está no está asumiendo la unidad de adicciones, o no hay psiquiatra. O sea, hay que ver, ¿no? Porque casi el 30% de las unidades o servicios de adicciones no tienen psiquiatra para ese año, ¿no? Y eso obviamente limita la correcta atención y evaluación de las personas con adicciones, ¿no? Que sufren conductas adictivas. Por otro lado, acá hay una publicación que se hace en el norte de nuestro país, para ser exactos en Chiclayo. Sí conocen al Hospital Almanzor, ¿cierto? Un hospital poderoso también del norte de nuestro país. Ellos, en base a opiniones de expertos, se preguntan, ¿no? Y hacen el cuestionamiento. ¿Los centros de salud mental comunitarios son la solución para los problemas de salud mental en el primer nivel de atención? Me parece también una linda evidencia de cómo ellos analizan esto. Esto fue para el 2021. Y acá tienen algunas conclusiones interesantes también.
por ejemplo, ¿no? Concluyen que los centros de salud mental comunitario no son la única solución. ¿Qué pasa? Que, bueno, en el intento de la reforma en salud mental se han creado bastantes centros de salud mental comunitario para descentralizar las atenciones de solo los hospitales de salud mental o los hospitales psiquiátricos para crear estos otros establecimientos del primer nivel. Quizás trabajar ellos de manera un tanto aislada o solamente con los establecimientos del primer nivel, ya sean puestos o seguros, a lo mejor no es la mejor alternativa, es lo que da a entender acá. O sea, nos está diciendo en esta publicación de que la mejor forma de trabajar en salud mental y pasar seguramente a un modelo de atención en salud mental comunitaria no es dejando de lado los hospitales especializados en salud mental, como por ejemplo el Hospital Hermilo Balizán, el Hospital Arco Herrera, el Instituto de Salud Mental Noguchi, tienen que estar dentro, y ahí lo mencionan, ¿no? Tiene que trabajarse en equipo. Ya esa es la mejor forma de hacer que esta reforma en salud mental funcione y no se pierda como ocurrió en Chile, que sí se perdió, y claro, ellos ahora lo han replanteado y les está funcionando mejor. Creo que estamos a tiempo de seguir trabajando en equipo, ¿no? Muy bien. Ahora, para nosotros hacer la detección, primero detección, que es el primer paso que hay que hacer cuando tenemos un caso de una persona que probablemente esté teniendo problemas por consumo de sustancias, yo sugiero utilizar el modelo de las 3D. Las 3D que te invita a hacer, primero la detección, que es el screening, y de esta manera se sugiere usar herramientas breves y validadas mundialmente de evaluación, test. Tenemos el audit, tenemos el DAS-10, el SRQ también no lo puse, pero también se usa mucho en el primer nivel y está bien que se use, es práctico, evalúa también problemas adictivos. Mediante estas herramientas breves y validadas ya podemos empezar una detección. Y eso lo hacemos en el primer nivel, repito, donde está un psicólogo clínico que tiene que estar capacitado en adicciones, donde está un médico general que sabe de salud mental y también tiene que tener capacitaciones o por lo menos conocimiento básico de lo que es las adicciones. Haciendo estos tests ya se puede avanzar bastante. No dan diagnósticos, sino dan un apoyo a la evaluación clínica, porque el diagnóstico sigue siendo clínico. El segundo paso ya sería pues el diagnóstico como tal. Para esto ya los médicos generales, de familia, psiquiatras, realizamos en base a los criterios clínicos confirmaciones de diagnósticos mediante el DSM-5, que es una guía, un manual americano, norteamericano, o el CIE-11 ya, que es el de la OMS, no el europeo. Cualquiera de las dos es válida, ¿saben? Se parecen bastante, ¿no? Y de esa manera nosotros ya definimos si la persona tiene o no tiene alguna forma de trastorno por uso de sustancia, ya sea alcohol o cualquier otra. Y ahí veremos si cumple más para abuso o si cumple más para adicción, considerando que la adicción, repito, es un estadio ya avanzado, ¿no? Finalmente, la derivación, porque la derivación es parte también de este manejo inicial. Recuerden que en el primer nivel de atención, siendo la puerta de entrada, no es que necesariamente se queden con el caso, ¿no? Hay que también saber cuándo derivar. Por eso es importante que exista una buena conexión con los servicios especializados. ¿Saben? Si la intervención en la atención primaria en salud no es suficiente. Entonces acá sí entran a tallar los centros de salud mental comunitarios, pero también están los hospitales generales con las unidades, servicios o departamentos de salud mental o de psiquiatría. También evidentemente están los hospitales especializados en salud mental, como cuáles, como el Hospital Hermilo Balizán, como el Hospital Arco Herrera, como el Instituto de Salud Mental Honorio Delgado y de Noguchi, ¿no? Algunas fotitos de los establecimientos más en mención, ¿ya? Nuevamente las herramientas breves y validadas que se pueden aplicar y que se tienen que aplicar en el primer nivel de atención son estas que están acá, el audit y el DAS-10, fáciles de aplicar, por favor apliquémoslo. Claro, también, porque recuerden que el modelo de atención primaria en salud invita a que el profesional vaya a la casa, haga visitas domiciliarias, haga psicoeducación, ¿cierto? Y esos son test autoaplicables incluso, ¿saben? Entonces es importante conocerlos. Acá le doy un pequeño resumen de lo que es, ya ustedes lo podrán revisar con calma. Y mediante de pronto estos dos, sumado el SRQ, ya tenemos instrumentos que se van a complementar bastante bien. Y de esta manera vamos a permitirnos a nosotros como profesionales de la salud realizar un cribado rápido, una detección eficaz ante
personas que estén teniendo problemas por consumo de alcohol u otras sustancias, ¿ya? Y de esa manera poder ayudarlos en una correcta intervención. Ahora, pasos para la detección práctica en la consulta. Bueno, yo le he puesto acá unos cuantos pasos, unos 4 pasos. Uno sería, tenemos que empezar a normalizar la pregunta de la relación que tienen las personas con el consumo de sustancias, ¿saben? Bueno, usualmente yo suelo mencionarlo así, ¿no? Que como parte de la atención que yo ofrezco, yo necesito saber o quisiera saber cómo es la relación que tiene la persona que atiendo con el uso del alcohol. ¿Cómo es tu relación con el alcohol o con los cigarrillos? Cuéntame. Y ya empiezan a contarme, ¿no? No necesariamente decirle, oye, qué cosa consumes, cuánto consumes, dónde consumes, ¿no? Sino ser un tanto más, con preguntas más abiertas, no de sí o no, ¿cierto? Y eso es una característica interesante de la entrevista motivacional, ya lo vamos a revisar un poco más adelante. El paso 2 sería justamente hacer estas preguntas abiertas, ¿no? No directamente con qué frecuencia consumes, por ejemplo, sino si tiene alguna forma de dificultades o problemas con el alcohol. Y acá es muy importante incluso saber modular la voz, saber tener una forma de entrevista adecuada. Recuerden lo que siempre nos han enseñado, ¿no? En pregrado incluso, la relación médico-paciente tiene que ser empática, tiene que ser colaborativa, tiene que ser confidencial, con confianza, con conexión visual, escucha activa. Todo eso se logra, se va a hacer bien todos estos pasos cuando tenemos ese tipo de relación médico-paciente o profesional-paciente, ¿no? El paso 3 sería justamente usar estas herramientas, se hacen rapidísimo, 5 o 10 minutos exagerando. Y el paso 4, bueno, ser empático y no juzgar para nada cualquier tipo de respuesta, porque créanme que ellos ya se sienten bastante juzgados por su familia, la sociedad en general, de por qué rayos están consumiendo y no pueden dejar de hacerlo, ¿no? Ya, esto ya nuevamente más para el lado médico, que somos los que hacemos los diagnósticos. Realmente, ¿qué es el trastorno por uso de sustancias o conductas adictivas? Bueno, según el DSM-5 lo menciona así. Este es un resumen bastante práctico, ¿saben? Toda forma de patrón de uso de una sustancia que es desadaptativo, que al mismo tiempo conduce a un deterioro, ya sea actual o a futuro, y que encima te genera un malestar importante, ya estamos hablando de un trastorno por uso de sustancias. Obviamente hay una serie de criterios que son 11, incluso te pide que tenga 2 de los 11 en un tiempo de un año. Yo creo que así somos bastante prácticos para ir detallándolo. Entonces, de las 3 características más importantes que tiene un trastorno por uso de sustancias son esas, que hay una pérdida de control, o sea, la persona ya no puede controlar el uso de la sustancia, o la sustancia, porque también lo más frecuente es que haya policonsumo. Ojo con eso, no solamente es alcohol, no solamente es coca, es alcohol, coca y cigarrillos, ¿no? Etcétera, ¿no? Lo otro es consecuencias adversas. Definitivamente, recordemos el triángulo de la salud de la OMS, ¿no? El lado de la salud mental, de la salud física, de la salud social. La persona cuando se consume sustancias, sus 3 lados del triángulo o alguno de ellos se va a ver afectado, ya sea a nivel de su salud mental, de su salud física o salud sociofamiliar o económica. Y finalmente tiene que existir síntomas de dependencia fisiológica, y esto ya es mucho nuevamente para nosotros los clínicos, los síndromes de tolerancia y los síndromes de abstinencia. Son bastante característicos de un trastorno por uso de sustancias, sobre todo en estadios de adicción o dependencia, ¿ya? Ojo con estos síndromes porque sí son de manejo médico, sobre todo, repito, en alcohol, benzodiazepinas y opioides, ¿ya? Una mnemotecnia bastante fácil que lo usamos mucho con nuestros, bueno, los que tenemos la oportunidad de hacer docencia en pregrado o incluso en residencia. Las 4 C, súper facilito, mira, para nuevamente recordar cuando hablamos de un trastorno por uso de alcohol o cualquier otra forma de droga, o incluso una adicción comportamental. La primera C de pérdida de control, o sea, hay un descontrol. La segunda C, las consecuencias adversas. La tercera C de craving, si saben qué es el craving, es el deseo, el apetito voraz por consumir. Y la cuarta C de compulsión. Recuerden ustedes ya, de pronto los que se ven muy interesados en el tema, en la neurobiología de las adicciones, uno pasa del consumo impulsivo al consumo compulsivo. Y cuando ya es compulsivo, estamos hablando de un trastorno por uso de sustancias. La otra parte que exige la entrevista de hoy es, así como la detección que ya hemos mencionado y el diagnóstico, es la entrevista motivacional o la intervención motivacional. La intervención motivacional se usa muy bien en base a esta herramienta llamada entrevista motivacional. Hay muchas formas de entrevista.
Hay entrevistas para buscar diagnósticos, hay entrevistas para buscar tratamiento, hay entrevistas para hacer confrontaciones, pero también existen las entrevistas motivacionales. Y créanme que esta es la herramienta que funciona muy bien. Bueno, está científicamente comprobado realmente, que es la mejor forma de llegada para las personas que sufren trastornos por uso de sustancias o cualquier forma de conducta adictiva. Repito, la entrevista motivacional va a depender también del estadio de la motivación en la que se encuentra la persona. Hay que saber estadiarla, lo vamos a ver en un ratito. Pero la entrevista motivacional es muy importante. ¿Ya? Por eso es que también me piden explicar esto. ¿Qué es la entrevista motivacional? Es una forma de entrevista, de comunicación colaborativa, centrada en el paciente, diseñada para fortalecer la motivación y el compromiso personal hacia un cambio, ¿no? Que la persona voluntariamente quiere cambiar, ¿saben? Y ayudarlo con la ambivalencia que pueda tener. O sea, realmente tengo o no tengo problemas por el consumo del alcohol, pero si yo lo puedo controlar, yo creo que lo puedo manejar. ¿Y qué pasaría si lo dejo? Creo que sería peor dejarlo que seguirlo usando. Entonces, esa ambivalencia ayuda muy bien la entrevista motivacional a ayudar a que la persona avance. No es una técnica confrontacional para nada. Ya hay momentos donde el especialista sabrá confrontar, pero no es en este caso parte de la entrevista motivacional. O sea, sí hay que saber cuándo confrontar, obviamente. En una persona que sufre adicciones hay que tener esa muñeca de cuándo hacerlo. Acá primero es en estadios iniciales o en el momento en que tú decides hacer motivacional, mejor dicho. Si no es un enfoque empático que conoce la autonomía del paciente. Es interesante hacer entrevista motivacional cuando coordinas con el usuario el tratamiento que desea, la dosis con la que podemos empezar, el momento del día donde desea que empiece la medicación. Es realmente genial lograr esto y de esa manera el usuario, la persona, engancha, ¿no? Ahora tiene 4 principios clave, esto de la entrevista motivacional. Primero son preguntas abiertas, la otra son afirmaciones, la tercera son escucha reflexiva o escucha activa y la cuarta son los resúmenes. Ahora, ejemplos de esto, las preguntas abiertas, ¿no? Son preguntas que no invitan a la persona a que responda con un sí o no, pues justo lo que le decía, ¿no? Más bien son preguntas que fomentan al diálogo, a conocer a la persona. Hay que conocer al ser humano que estamos atendiendo. Sobre todo si estamos hablando de salud mental, ¿no? Evidentemente tenemos que tener esa llegada, ¿no? Fomentan también la reflexión y la expresión de ideas y sentimientos del paciente. Por ejemplo, ¿qué le gustaría que fuera diferente en su vida? O sea, es una pregunta que va a hacer que la persona se explaye y hable. Y va a ser interesante escucharlo, ¿no? La segunda característica es las afirmaciones. Son declaraciones que reconocen las fortalezas y esfuerzos y logros del usuario. Claro, porque él nos va a estar empezando a contar su historia y realmente se siente bien, o él va a sentir bien, hasta uno mismo, ¿no? Cuando reafirmamos los esfuerzos que él está haciendo para dejar de consumir, o por lo menos para reconocer, hablar, tener esa apertura. Esos, anda, sí, pucha, qué bueno, anda, qué bacán. Esas formas de ir hablando con el usuario hacen que sea una de las características de la motivacional, que son estas afirmaciones. Y de esa manera fortalecemos la confianza con el usuario. Como dice ahí, no valoro mucho que haya venido hoy a hablar de esto. O sea, está bastante bueno tener este tipo de entrevistas en este tipo de casos, ¿saben? Muy bien. Lo otro es la escucha reflexiva, que es la habilidad fundamental de la entrevista motivacional. Hay que saber escuchar al usuario, verlo, conectar con él, con este ser humano que está buscando ayuda o que a lo mejor viene forzado, pero con la entrevista motivacional van a ver cómo engancha en el momento de la entrevista. El profesional repite o parafrasea lo que el paciente dice para demostrar lo que ha entendido. Él está dando su discurso, está hablando y nosotros repetimos un tanto lo que dice para que sienta que lo estamos escuchando. Y es que realmente lo estamos escuchando, no estamos falseando nada, estamos siendo muy sinceros en darle nuestro tiempo y nuestra atención a este ser humano que está necesitando ayuda, pues, ¿no? Porque, repito, las adicciones son problemas de salud, son enfermedades y el ser humano está sufriendo mucho, la persona, ¿no? Y finalmente los resúmenes, que vendrían a ser resúmenes estratégicos, que le decimos al paciente en base a lo que ha expresado, como que hacer un resumen breve de lo que dijo y él va a sentir que estamos enganchando, obviamente, ¿no? Que estamos escuchándolo, ¿ya? Ahora, hay que saber sumar la entrevista motivacional con los estadios del cambio de Prochaska y Di Clemente. Esto también pudiera ser algo mucho de la psicología clínica, ¿saben? De las adicciones, de la adiccionología pura, de aquellos psiquiatras que están metidos en las adicciones, que no son muchos, lamentablemente, no somos muchos.
Pero lo cierto es que estos estadios de la motivación se pueden aplicar también en cualquier forma de conducta problemática que tenga el ser humano. Desde de repente comer chatarra o llegar tarde a los lugares donde tengan que llegar. Con un estadio de la motivación también lo podemos ayudar. Pero se usa mucho en adicciones porque empezó, obviamente, en este tipo de casos, ¿no? En las adiccionologías. Ahora, esta combinación es justamente el complemento estratégico, siendo los estadios del cambio, que son los estadios motivacionales del cambio, el mapa para nosotros saber en qué situación se encuentra el usuario, en qué estadio está, para ayudarlo a que avance y que no se estanque ni retroceda. Y la entrevista motivacional vendría a ser esa brújula que nos va a ayudar a encaminar mediante la entrevista motivacional, repito, ayudarlo a que avance, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son estos estadios del cambio de Prochaska y Clemente? Son los siguientes. Está el estadio de la precontemplación. En la precontemplación, la persona no contempla que el consumo de drogas o de alcohol es un problema. Si acá está el alcohol y es un problema para él, él no ve que es un problema, se niega. Por ende sigue bebiendo, sigue consumiendo, sigue inhalando, fumando, etc. O sigue jugando, sigue apostando. Es un estadio muy inicial de la enfermedad de la adicción también. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la entrevista motivacional acá? Obviamente no es intentar convencer a la persona que deje de consumir. Porque si nosotros de frente le decimos, oye, tienes que dejar de consumir, alguien que está precontemplativo te va a rechazar, pues, porque realmente ya está cansado de que muchos le digan eso. Y más aún, si se atreve a llegar alguien a la consulta en precontemplación, está probablemente a la fuerza ahí. Entonces, no es la mejor estrategia, obviamente, intentar convencerlo de que este es un problema. Sino, más bien es, como dice ahí, establecer confianza, escucharlo, pero ya irle dando información de lo dañinas que son las sustancias en el organismo, de lo dañino que es el alcohol en general, no en él, sino en general. ¿Me entienden? De esa manera ayuda mucho la entrevista motivacional acá en este estadio. Nuevamente con preguntas abiertas, conociendo más al ser humano que su problema. ¿Saben? Conociendo más de dónde viene, con quién vive, a qué se dedica, si tiene hijos o no, cómo se llaman, qué edades tienen. De esa manera vamos ya haciendo una buena intervención inicial en una persona, repito, en precontemplación. La segunda fase, la persona ya contempló su problema adictivo, ya lo vio, pero obviamente aún está ambivalente, ¿no? Sabe que es un problema el alcohol, sabe que es un problema la sustancia que fuera, pero realmente tiene miedo de dejarla, pues. Entonces, esa ambivalencia en la cual ya por lo menos reconoció que es un problema, pero no se siente listo para actuar, para dejar de hacerlo, de consumir. También la entrevista motivacional tiene su intervención. ¿Cuál sería? Es justamente seguir explorando y resolver esa ambivalencia. Por lo menos ya se dio cuenta. Entonces, a ver, ahí sí empezamos a darle esa dosis de, oye, pero sería bueno que intentemos hacer algo diferente, ¿no? A ver, ya te has dado cuenta que es dañino, vamos y te voy a ayudar. Te voy a ayudar a que puedas dejar esto, porque sí se puede, darle esperanza, ¿no? Eso hacemos los médicos, ojo, no necesitamos llamar al psicólogo para que haga eso, ¿saben? Un médico general tranquilamente entrenado hace su entrevista motivacional muy bien en el primer nivel de atención. Bien, seguimos con la escucha reflexiva, seguimos con los resúmenes y el usuario va a ir avanzando. Va a ir avanzando a una siguiente fase, que es la fase de la preparación, una fase corta, pero crucial, donde la persona ya decide hacer algo, pero al mismo tiempo no lo hace, pero ya está a un pasito de hacerlo. Esa es la fase de la preparación, o de determinación también se le llama, ¿no? Ya tomó la decisión de dejar de consumir, ya tomó la decisión de internarse. ¿Sabe qué? Me voy a internar, doctor. Voy a ir al hospital Emilio Valdizán, no sé, no. Está en la posta y le pide a su médico que por favor lo refiera al hospital Valdizán para que se interne, qué sé yo, ¿no? O sabe que voy a empezar un tratamiento farmacológico, doc. A ver, ¿qué me puede dar? Como que ya está con esa intención, pero al mismo tiempo, no lo ha hecho aún, sino está en esa situación de ya. Entonces, en la entrevista motivacional hay que hacer un plan, hay que decirle, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vas a tomar esto en tal hora, o vamos a llamar al psicólogo para que hable con él, o vamos a pedirle a tus padres que te ayuden a que no manejes tanto dinero, que no andes solo por la calle, o que bloquees a ciertos contactos, ¿no?
Ojo, nuevamente, todo esto estamos hablando desde un punto de vista de primer nivel de atención, ¿no? Todo esto se hace en primer nivel de atención. Y esa es la forma de la que entrevista motivacional ayuda en preparación. Y luego ya viene la fase de la acción. El tipo, la persona ya está listo para, ya actuó, ya no está listo, ya actuó, ya buscó ayuda realmente especializada y está dándole continuo su tratamiento, ya está tomando sus medicamentos, ya se internó, ya está en una situación ya de accionar más concreto. Y ahí la entrevista motivacional es justamente apoyar a la persona que se mantenga así, sin consumo. Ya dejó de consumir, acta. Cuando la persona ya deja de consumir y se mantiene así por varias semanas, ya está en acción. A eso quiere también llegar. Pero obviamente acá la persona está también al mismo tiempo sufriendo de todos los estragos que es dejar de consumir. Viene la abstinencia, viene la deshabituación, porque para él es un hábito consumir, entonces está todo desesperado. Porque todo le recuerda al consumo. Llega la noche y quiere consumir, tiene dinero, quiere consumir, ve a la chica que le gusta, quiere consumir, saca 18 en la nota, quiere celebrar y quiere consumir, o de repente el padre le gritó y quiere consumir. O sea, ojo que en esto de la adiccionología tiene mucho que ver pues esto de los aprendizajes, ¿no? Que ya nos enseña la psicología clínica, ¿no? Entonces, hay que ayudarlo a mantenerse sin consumo en base a la entrevista motivacional. Ya, acá. El mantenimiento es cuando ya la persona está más de un año habiendo hecho acción y estar sin consumir, y la entrevista motivacional se va a encargar de la prevención de recaídas, ¿ya? Ayudarlo a que no recaiga. Lo cierto es que la recaída también es un estadio del cambio. Es por eso que la enfermedad de las adicciones es una enfermedad crónica, porque la persona recae mucho. Y la recaída puede ocurrir en cualquier estadio, no tiene que llegar a la acción para recaer, puede ser antes. El tema es que cuando recaigan no se nos vaya hasta el último piso, que es de la precontemplación, sino lo sostengamos ahí nomás, en uno de los pisos de arriba, y lo sepamos elevar. Por eso que la entrevista motivacional se trata a este nivel de no juzgar al ser humano, ya más bien ayudarlo a que pueda aprender del por qué recayó para que pueda avanzar, ¿no? Las derivaciones, hay que saber derivar. Tenemos, ¿cuándo derivamos? Cuando la abstinencia es compleja. Recuerden que la abstinencia del alcohol, benzos y opioides es hasta mortal. Riesgo de convulsiones, un término, la gente muere. Entonces hay que saber derivar para un tratamiento más especializado, ¿sí? Cuando hay comorbilidades psiquiátricas, la mayoría de personas que tienen adicciones, del 50 hasta el 80% tiene otra enfermedad mental más. Tiene depresión, tiene ansiedad, tiene TDAH, tiene esquizofrenia, tiene bipolaridad, tiene TLP, tiene trastorno disocial de la personalidad. Hay que también saber derivar cuando ya es un caso complejo. Cuando no hay respuesta al tratamiento, también cuando el paciente, la persona lo pide, también hay que ayudarlo, pues hay que derivarlo. ¿A dónde? A los centros de salud mental comunitario, al Hospital General con áreas de psiquiatría, o a los hospitales especializados como el Valdizán, como el Arco Herrera o como el Noguchi. Ahora, lo bueno del Hospital Hermiro Valdizán es que tenemos un hermoso y poderoso departamento de adicciones, tenemos un servicio de consulta externa, tenemos servicio de hospitalización. En consulta externa tenemos, antes se le llamaba programa, ahora ya el MINSA nos ha pedido que le digamos lineamiento técnico. Tenemos un lineamiento técnico de atención ambulatoria, hacemos atención bajo la modalidad regular, que es atenciones mensuales o cada 2 o 3 meses, depende del caso. Tenemos una modalidad intensiva de atenciones semanales, 2 o 3 veces por semana, que es lo que se conoce como hospital de día o clínica de día. Y tenemos también consulta de seguimiento para evitar la prevención de recaídas. Y en hospitalización tenemos 2 poderosos también pabellones, el pabellón 1 y el pabellón 3. El pabellón 1 para hospitalización de varones, 45 días, internamiento 100% voluntario. Y el pabellón 3 de adicción en mujeres, 60 días, porque atender a una mujer es diferente, totalmente diferente a atender a un varón en adicciones en general. 60 días. Ahora, este programa de hospitalización de mujeres es pionero a nivel de todo el Perú. Somos los primeros que ofrecemos a nivel nacional un programa súper especializado para mujeres que sufren adicciones. Tenemos 10 años ya salvando mujeres, salvando vidas, salvando familias, salvando a la sociedad en general. Felizmente el Instituto de Salud Mental Noguchi ya sacó también su programa o su lineamiento técnico, ya tiene casi 2 años. Nosotros tenemos 10. Si tienen casos de mujeres, por favor, derivan al Valdizán, ¿ya? Y finalmente, Valdizán también tiene una gran fortaleza que es Ñaña, la única comunidad terapéutica del Estado, que lo cubre el SIS, si tiene SIS, y si no, tiene un pago bastante asequible. La única comunidad terapéutica real de todo el Perú, puertas abiertas, voluntario, de 10 a 12 meses de internamiento para hacer el modelo de comunidad, ¿ya? Claro, la idea es que sepamos
recibir a toda la demanda que llega porque es una situación que va en aumento, ¿no? No ha dejado de ser hasta ahora un reto atender a todas las personas, o sea, siempre hay ciertas dificultades, pero con una coordinación seguramente más directa, cubrimos varias brechas, ¿no? Por ejemplo, para llegar al Baldizán con una hoja de referencia es lo que siempre se ha exigido. Ya en la gestión actual hemos pedido que para el Departamento de Adicciones, al tener un área de mujeres y de comunidad terapéutica, ingresen directamente por emergencia. O sea, sus usuarios, los usuarios del primer nivel, que necesiten atenderse en adiccionología, en adicciones, psiquiatría, psicología de adicciones, pueden ingresar por emergencia, incluso sin haberse atendido antes en el Baldizán. Entonces, como que estamos viendo la forma de poder cubrir. Nos han dado dos pabellones más grandes. Antes teníamos pabellones más pequeños. Desde el año pasado, anteaño pasado, tenemos pabellones más grandes, tenemos un tanto de más profesionales de la salud, aunque lamentablemente siempre hay escasez aún. O sea, no es que podamos cubrir toda la demanda, ¿no? Y eso en cuanto a la comunidad de Ñaña. Recordemos siempre el rol del médico del primer nivel de atención en el seguimiento, ya sea cuando se queda con el usuario porque lo sabe manejar en el primer nivel, o ya sea cuando regresa luego de haber estado en el comunitario, o en el Baldizán, o el Noguchi, y ya está en una situación de no consumo. En el seguimiento o mantenimiento es lo que tiene que hacer, manejar la comorbilidad física, porque hay mucho daño hepático en consumo de alcohol o drogas. Hay mucha hipertensión o daño cardiovascular también. Hay que brindar apoyo y motivación en las consultas de seguimiento. Entrevista motivacional, recuerden siempre. Hay que celebrar los pequeños logros, ¿sí? Y manejar las recaídas sin estigmatizar. Si ya hay estigma en salud mental, hay doble estigma en las adicciones, lamentablemente. Entonces hay que también recordar eso. Y para revisar, ya para la casa con calma, lo que también seguro se ha hablado, ¿no? Revisemos siempre la declaración de Alma-Ata del 78, que habla justamente sobre la atención primaria de salud. Revisemos siempre sobre la MHGAP de la OMS, que habla sobre las brechas en salud mental. La norma técnica de salud de los centros de salud mental del MINSA 2017, revisémosla también para buscar una actualización y una mejora en lo que está ahí escrito. Y el plan de acción de salud mental del 3 al 20 de la OMS también es interesante revisarlo, ¿ya? Y eso sería todo. Muchísimas gracias.